está? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por preguntar y por responder. Bien, vamos a tratar de ser rápidos en esta clase, aprovechando también que somos pocos y eso nos da también el espacio para que ustedes puedan preguntar todo lo que necesiten preguntar. Entonces, chicos, eh, pues vamos a aprovechar lo que está pasando actualmente en Colombia, la situación de paro nacional y el despliegue de los medios de comunicación que hemos tenido para ir dándole forma a lo que hemos tenido que leer sobre las noticias. Ya ustedes recordarán que en un primer momento hablábamos sobre qué es una noticia y sobre 7 preguntas clave que existen para analizar o para entender el sentido de las noticias mismas y tratar de descubrir si las noticias son reales o no. También hablamos en la clase o en la guía anterior sobre qué son las noticias falsas. Entonces, pues vamos nosotros ahí dándole forma, aprovechando la situación para que ustedes vean y para que ustedes puedan comprender cuál es el sentido de un discurso que nace desde los medios de comunicación. Hay por ahí una ciencia o una técnica que ha establecido un teórico, Paul Van Dyck, que es el análisis crítico del discurso. Y el análisis crítico del discurso no es otra cosa diferente a que las personas, es decir, ustedes y yo, podamos entender cuál es el sentido de las palabras que se están utilizando dentro de una narrativa discursiva para poder, además de entender el sentido, poder llegar a tomar decisiones. ¿Y para qué tomar decisiones? Pues para ejercer o para realizar mejor un ejercicio de ciudadanía de verdad eficaz, de verdad efectivo. ¿Y eso para qué nos sirve? Dirán ustedes. Pues nos sirve para que cuando nosotros ya tengamos la edad de decidir, podamos analizar el discurso de todas las personas que están hablando y podamos llegar a tomar una decisión que beneficie a toda una comunidad y que no nos beneficie solamente de forma individual. ¿Y eso también para qué sirve adicionalmente? Pues hombre, en Colombia, por ejemplo, tenemos una cultura en la que en época electoral llega el político de cualquier partido, no me voy a poner a decir nombres, llega el político al barrio pobre y les dice, les voy a comprar las tejas, pero ustedes voten por mí. Y hay gente que acepta las tejas y entrega el voto. En otras partes del país, más específicamente en la costa caribe, lo que hacen es llegar a ofrecerles entre 5.000 y 50.000 pesos en época electoral. ¿Para qué? Para que la persona vote a favor de una persona. Pero eso no pasa solamente en Colombia, pasa también en otros países, casi en todos los países del mundo. Y otro caso muy grave es, por ejemplo, Haití. En Haití hablan creol y también hablan francés. Pero el francés es utilizado por la gente que tiene hartos estudios, por la gente de una buena posición económica. Y entonces ellos, como hablan francés, mandan su discurso en francés. El que habla solamente creol no entiende nada. Y en época electoral llegan y lo emborrachan y lo mandan a votar. Y borracho contento vota por el que le entrega el trago. Bien, entonces por eso les digo que vamos a aprovechar esta situación que está pasando para que nosotros pensemos un poco en cómo hemos llegado nosotros en Colombia a vivir esta situación, cómo llegó de pronto también Venezuela, aunque la situación de Venezuela no la conozco tan a fondo, pero sí sé que son casos parecidos, casos que tienen que ver con que las personas no están capacitadas en un ejercicio de lectura crítica, que es lo que siempre les digo en cada clase, que a ustedes les van a evaluar supuestamente en las pruebas. A ver, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario? Bien, asumiré que no. Entonces, estamos viviendo una situación de paro nacional y nosotros seguimos estudiando.
Muchos estudiantes han escrito en redes sociales que por qué, que los profesores no les importa, pero resulta que, eh, eh, digamos, una mayoría también allá votó para que continuáramos las actividades sin dejar de lado el desarrollo de lo que pasa nacionalmente. Y nos cae a nosotros como anillo al dedo porque hemos estado hablando sobre noticias falsas, sobre el desarrollo de las noticias, y hemos visto que todos los noticieros, que los periódicos también tienen un discurso que se relaciona directamente con una fuente ideológica. Es decir, que ellos crean una narrativa y esa narrativa está diseñada para favorecer a ciertos sectores de la población o ciertos sectores económicos. Y por medio de esa manipulación del discurso, por medio de la utilización de ciertas palabras, vamos viendo cómo nosotros vamos creando también imaginarios que muchas veces se alejan de la realidad. En la Guerra Fría durante los años 60 siempre el enemigo común era el comunismo. Entonces todo lo que se desarrollaba o tenía que ver con comunismo era el enemigo del pueblo porque eran personas supuestamente que no creían en la iglesia, que iban a llegar a acabar con el mundo, etcétera, etcétera. Curiosamente, hoy 2021 ese discurso sigue existiendo porque lo que importa son los intereses económicos. Entonces vamos a ver a continuación una imagen y ustedes me van a decir qué es lo que está mal en esa imagen. Ahí la deben estar viendo, ¿sí? ¿Qué tiene de malo esa imagen? ¿Quién me dice? O el texto que dice ahí Tiene la que, imagen. Cuéntame, Gustavo. tiene que ver algo con lo del texto, ¿sí? Porque Sí. dice ciudadanos e indígenas se enfrentaron. ¿Y por qué está mal Es según tú? porque, o sea, los indígenas, o sea, eso no puede ser. Que los indígenas se enfrenten con el pueblo no puede ser. Y Porque ellos están más aparte, ellos no están en eso. Ya, creo que unas palabras para explicarme mejor. bueno, pero creo que vas por A ahí, ellos vas por no ahí. a ellos no les importaría eso. Ellos en sus tierras están tranquilos, pero a ellos no les importa lo de la política, según yo, ¿no? Porque Bueno, como eso esta noticia, esta tienen sus imagen, costumbres, listo. Si yo te digo, Gustavo, que esta imagen es del noticiero de ayer, de la emisión de las 7 de la noche, ¿sigues manteniendo tu idea o la cambiarías en algo? me dices que fue ayer a las 7. Sí, señor. No, pues yo entonces ahí sí quedo un poco confundido. Aunque bueno, no, creo que sí mantendría mi idea, porque igualmente no puede suceder. Listo, Gustavo, muchas gracias. Y de los otros tres que están ahí, Geraldine, Mateo, Tiffany, ¿qué me pueden decir ustedes sobre esa imagen? ¿Qué está mal en esa imagen o en el texto? Fíjense que Gustavo se centró en el texto. ¿Qué me dicen ustedes tres? Si no tienen micrófono pueden escribir al chat. Listo. Parece que están conectados pero no en clase. Entonces sí, Gustavo, lo que está mal es el texto de la imagen, no la imagen en sí misma. Porque ¿qué vemos nosotros ahí? A una periodista con un micrófono mirando a la cámara y de fondo una ciudad iluminada con las luces nocturnas. Pero es el texto lo que nos dice. Primero que es el noticiero de Noticias Caracol. Segundo nos está dando la hora 7:11. Luego nos da un lugar, está ubicado en la ciudad de Cali. Y el texto que es en el que tú te centras, perdón, dice ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Pero resulta que ayer la minga indígena llegó a Cali y fue recibida con disparos por parte de alguna población civil.
eh, pues que está armada todo el tiempo y que tienen autos blindados, etcétera, etcétera. Tiffany me acaba de escribir, lo borraste, pero Tiffany me escribió pues que los indígenas también son ciudadanos. Y entonces Tiffany tiene razón. Lo que está mal es que nos está separando y nos está poniendo a un lado del mapa a los ciudadanos y aparte a los indígenas. Casi como si nos estuvieran diciendo que los indígenas no son ciudadanos, sino que son simplemente eso, indígenas. Y eso Profe, o hace... sea que Dime, Geraldine. el, el mensaje sería pues un mensaje racista. Algo así, sí, señora. Ahí entonces, exacto, para allá iba Geraldine. Entonces, ahí qué está pasando. Nos está dando primero un mensaje racista, menospreciando a los indígenas porque les quita su situación de ciudadanos colombianos y además pone al resto de gente en contra de la minga indígena. Entonces ahí hay una manipulación con el discurso que se pasa muchas veces por alto, pero que siempre queda grabada en lo que nosotros llamamos el subconsciente o el inconsciente del sujeto que lee. Entonces cuando nos dice ciudadanos e indígenas están siendo racistas, me está poniendo a los ciudadanos de un lado, a los indígenas de otro. Y eso atenta contra la Constitución colombiana, porque en 1991, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se declaró en el artículo 96 que se reconoce a nacionales colombianos a los indígenas que compartículo en territorios fronterizos a condición de reciprocidad. Ahí lo que nos está diciendo es que los indígenas también tienen condición de ciudadanos colombianos. Entonces, el separarlos dentro de un discurso es un error intencional, porque entonces va a armar toda una narrativa que va a llevar a que los ciudadanos que no vivieron en los hechos, que no estuvieron presentes, van a sesgar su opinión y van a señalar como los malos del paseo a los indígenas. Bien, entonces estamos recibiendo, además de un mensaje racista, una información partida a la mitad, partida en dos partes, pero solamente nos están mostrando un pedacito. ¿Listo? ¿Qué pasó entonces con esta imagen de acá? ¿Ustedes vieron noticias? ¿Han visto noticias estos días? Que ha habido Yo no. marchas. Dime, Gustavo. Sí, señor. No, yo no he visto noticias ahorita, estos días, no. Pero Facebook, Twitter, redes Tam- sociales. no, tampoco uso el Facebook. Ok, Yo no. apenas uso el WhatsApp O y bueno, me pero por aburre. WhatsApp no te han enviado cadenas o cosas, información de lo que esté pasando ahorita. No, Bien. tampoco. Ok, ¿alguno de ustedes, Tiffany, Mateo, Geraldine? Pues, profe, pues, en lo poco que he visto en las noticias, solo sé que han habido cambios en la reforma tributaria y pues que van a seguir marchando porque no quieren seguir teniendo a Duque como presidente. Ok. Tiffany, Mateo. Pues yo no soy mucho de ver noticias, pero sí he visto de que se han hecho varios enfrentamientos sobre el SMAT y los manifestantes y pues eso es lo que he visto. Listo. ¿Y Tiffany? Que yo he visto que la reforma tributaria ya la tumbaron, pero todavía sí va a estar o sea, sí todavía va a haber reforma tributaria. Y pues lo de las marchas, que solo muestran cómo agreden a los SMAT y no muestran cómo los SMAT agreden a los ciudadanos. Listo, Tiffany, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Entonces pongamos esta imagen en contexto. Ustedes ya saben que hay en este momento un gran paro nacional. Ese paro nacional estalló porque el gobierno dijo vamos a montar una reforma tributaria, y era una reforma que lo que hacía era perjudicar a las personas como usted dice y como yo, es decir, a las personas más pobres de la sociedad, mientras que seguía el problema de corrupción y se siguen robando los recursos económicos de todos nosotros. Pero entonces el pueblo colombiano, que viene tras muchos golpes y mucha desigualdad, estalló
y salió a las calles a marchar en contra de esa reforma. Supuestamente ya se tumbó. Duque le dijo al ministro Carrasquilla, quíteme esa reforma. Pero un día que él dijo, bueno, no le vamos a poner IVA a al café y al chocolate, porque le iban a poner un impuesto adicional al café, al chocolate y al azúcar. Entonces ese día había una gran manifestación en Cali. Y salió Noticias RCN diciendo que esa gente que se estaba manifestando estaba celebrando por cambios en la reforma. ¿Qué pasó? Todas las personas que estaban allá en la marcha se dieron cuenta de esa noticia y empezaron a acusar a Noticias RCN de enviar noticias falsas. Tal fue el tamaño de este escándalo que las comisiones internacionales que miran cuáles son las noticias falsas le pidieron al noticiero que se retractara de la información y que diera la verdad, es decir, la información real de lo que estaba pasando. Y en ese momento la manifestación todavía era en contra del actual gobierno. Ahora, como dice Tiffany, como dice Geraldine, pues siguen marchando, pero no tanto para que renuncie el actual gobierno, sino porque hay allí otras reformas que están pensadas para cobrarnos más a nosotros los servicios, en especial el de la salud, y entonces la gente sigue peleando. Los jóvenes son los que están peleando porque están cansados también de recibir tanta desigualdad. Entonces que el pelado del H lo tratan de ñero toda la vida y no le dan oportunidades y por eso sale a marchar. Bien, no les estoy diciendo a ustedes que lo hagan, sino que hay que también, nosotros tenemos ya la responsabilidad y la edad en grado noveno de ir mirando qué es lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos seguir en una especie de burbujita de cristal, pues a algunos utilizando TikTok, algunos otra cosa, o algunos totalmente desconectados. Siempre es bueno estar revisando las noticias para entender cuáles son esos discursos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar ya a ejercer un ejercicio de lectura crítica. Ahora, ya les decía yo que en la guía anterior yo les comentaba o les enviaba un artículo muy largo sobre las noticias falsas. Y estaba ahí la historia de las noticias falsas. ¿Qué podemos concluir de ese texto? Pues podemos concluir, niños, que las noticias falsas no son un invento colombiano, tampoco se las inventó Donald Trump, tampoco se las inventaron los políticos de acá, sino que las noticias falsas siempre han estado ahí, atacando a la humanidad para poder mantener un status quo de información, un estatus de poder frente al resto de la sociedad. Y eso nosotros lo tenemos representado también en varios ejemplos. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, perdón por la redundancia, un pedacito de la novela escrita por Gabriel García Márquez llamada El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez, ustedes saben, es el Nobel colombiano de literatura, que fue uno de los creadores de un movimiento literario que es el realismo mágico y que además tuvo que ver directamente con este gran movimiento editorial que fue el boom latinoamericano. Sobre el boom latinoamericano ya tiene que ver esta guía. Bien, es decir, la guía que les envié hoy, la guía número 4, les va a hablar a ustedes sobre el boom latinoamericano. Y ese es un tema que vamos a tratar pues en este mes y lo que vamos a tratar en los meses subsiguientes, pues ya después que ustedes vuelvan de vacaciones. Entonces fíjense lo que hace aquí. Profesor, esta guía se puede... Profesor, esta guía se puede reclamar en la libélula. Sí, señor. No sé, creo que esta semana ya pueden ir, pero Gino no nos ha confirmado. El director de curso les dará la información ahorita más tarde. Apenas Gino nos confirme, él les dice si ya las pueden ir a recoger a la libélula, ¿listo? Entonces, Sí, señor. hablando sobre las noticias, fíjense lo que nos cuenta aquí el coronel. El coronel no tiene que le escriba. Es una novela ambientada también en Macondo y hace parte de este ciclo de literatura de García Márquez que se llama, o que conocemos
los que estudiamos la literatura, como el ciclo Macondo, una serie de historias y novelas que están todas ubicadas allá en el mismo lugar, donde recurrentemente se hace mención al coronel Aureliano Buendía, que es uno de los grandes protagonistas de la novela Cien años de soledad. Entonces en El coronel no tiene quien le escriba nos dice esto. Bueno, cuenta la historia de un veterano de guerra que está esperando que el gobierno le mande como una carta como con la pensión, por decirlo de alguna manera, pero lleva ya muchísimos años esperando que el gobierno le envíe la mentada carta y el gobierno no se la envía. Entonces este señor tiene un gallo que es el que cuida mucho, le da comida al gallo, la mujer quiere comerse al gallo, él no la deja, sino hasta casi al final del libro. Y ese libro tiene muchas frases muy interesantes. Entonces el coronel va todos los días a la oficina de correspondencia a verificar si ya le llegó la carta donde el gobierno nacional le está entregando el subsidio. Y entonces pasa esto. Bla bla bla. El administrador se dirigió directamente hacia ellos. El coronel retrocedió impulsado por una ansiedad irresistible, tratando de descifrar el nombre escrito en el sobre lacrado. El administrador abrió el saco, entregó al médico el paquete de los periódicos, luego desgarró el sobre de la correspondencia privada, verificó la exactitud de la remesa y leyó en las cartas los nombres de los destinatarios. El médico abrió los periódicos. Todavía el problema de Suez, dijo, leyendo los titulares destacados. El occidente pierde terreno. El coronel no leyó los titulares. Hizo un esfuerzo para reaccionar contra su estómago. Y dice, o él piensa, esas comillas como triangulito quiere decir que es algo que está pensando. Desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa, dijo. Lo mejor será que los europeos se vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. Repito ese pedacito. Desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa. Lo mejor será que los europeos se vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país. ¿Qué entienden ustedes de esa frase ahí, de esa oración ahí que les acabo de decir? Que gracias a la censura de los periodistas en los noticieros, no se puede ver la realidad de algunas partes de Colombia y toda esa cosa. Exacto, Mateo, muy bien. ¿Alguien más? Pues, profe, lo que Mateo dice, o sea, es que muchas veces en las noticias o todo eso, o sea, solo muestran como que lo que les conviene, por decirlo así, porque siempre muestran como el ciudadano, pues, agrede a los defensores públicos, pero nunca muestran que ellos también son a veces los que nos agreden a nosotros, o sea, diciendo que no todos son iguales o no todos, pues, nos agreden, pero pues sí, la mayoría también agreden al ciudadano y muchas veces eso no lo muestran en las noticias, nada. Listo, entonces fíjense lo interesante de esta intervención. Mateo nos habla de la censura y lo interpreta muy bien. Y ya Geraldine lo que hace es traducir esa censura a lo que está pasando actualmente. Pero este libro de García Márquez fue escrito como en el 48, 1948, una cosa así. Entonces fíjense cómo la situación continúa. Y eso no pasa solamente en Colombia. Por ejemplo, en Corea del Norte, los medios de comunicación tienen una prohibición. No dejan que las personas lean noticias de otras fuentes diferentes a las que otorga el Estado directamente. ¿Sí? Entonces, les manipulan la información en Corea del Norte para que ellos estén en una burbuja constante y no se enteren nunca de qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Yo les comentaba en la clase anterior que en Corea del Norte, por ejemplo, no conocen YouTube, no conocen redes sociales. Conocen sí el correo electrónico, pero es muy difícil usarlo. Tiene uno que llenar un formulario
muy largo explicando para qué va a utilizar ese correo electrónico. Entonces hay censura, pero la censura no es solamente tema de un gobierno colombiano, sino que la censura se maneja a nivel mundial y se ha manejado siempre de la mano de las noticias falsas. Bien, entonces les voy a regalar otro fragmento de este libro que se llama Eugeni la Pelotari. Este libro es muy especial porque tiene el título de ser la primer novela psicoanalítica escrita en español. Fue escrita por un médico colombiano llamado Félix Henao Toro, quien fue además uno de los fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. De esta novela no se conoce mucho, solamente 2 personas en el país han hecho un análisis sobre esta novela. Uno de los que la analizó inicialmente fue el señor Hernando Salazar Patiño, quien fue el que escribe el prólogo de la novela, cuando la rescatan en el 2013. Después de que la novela fue escrita en 1934, la rescatan en 2013 gracias al archivo del doctor, y este señor Hernando Salazar hace el primer análisis de la novela para el prólogo de la edición que sacaron en 2013. Y la otra persona que ha escrito sobre este libro soy yo. Solamente 2 personas hemos analizado esta novela, y por eso yo tuve el título de tesis meritoria en la maestría de literatura y cultura. Entonces fíjense que esta novela, Eugeni la Pelotari, por ejemplo, se desarrolla en la década del 30, pero los acontecimientos están todos en España. En esa época, en España estaba ya comenzando un periodo de violencia, que era el de la Guerra Civil Española, donde estaba Franco y todo este cuento. Y esa guerra civil española comenzó con revoluciones disipadas, muy parecido a lo que está pasando acá. Ojalá no lleguemos hasta esos extremos. Pero entonces todas las noches había tiroteos, había bombas, había un montón de situaciones ahí que eran difíciles para la gente inicialmente. Ya después de un tiempo la gente como que normalizó esa situación y ya dejó de ver como una amenaza a los tiroteos. Sin embargo, fíjense lo que pasa acá en la página 410. Bueno, hubo un tiroteo por la noche, hubo una explosión, atacaron el Ministerio de Gobernación y Telefónica con bombas y pistolas ametralladoras. Y más adelante, el periódico oficial sacaba un titular así. El personaje compra el debate, que era el periódico, y dice: leyó escrito en gruesos caracteres: dominada la rebelión en Cataluña. El general Batet iza la bandera española sobre el palacio de la Generalidad sublevada. Companys y los consejeros de la Generalidad presos. Mejora la situación en Asturias. Gijón bombardea por el crucero Libertad. Restablecida la normalidad en Madrid. Y más adelante en esa misma página, una persona leyendo el mismo periódico va a decir: ¿cómo nos van a decir que estamos en normalidad? Entonces las bombas y las balas, ¿qué son? ¿Música? Luego dice acá: el gobierno es dueño de la situación, decía otro periódico. El gobierno es dueño de la situación y garantiza la seguridad de todos los españoles. Mientras tanto sonaban bombas y disparos. Entonces fíjense que ahí tenemos otro ejemplo. Este libro, a pesar de ser una novela, toma datos reales, y eso es lo que lo hace también especial. En el 30, como les digo, comenzaba la Guerra Civil Española, y a pesar de los bombardeos, de los disparos, de los enfrentamientos a bala todas las noches entre el ejército de esa época, lo que sería, pongamos, el ESMAD español de 1930, aunque no era un ESMAD propiamente, sino para entenderlo, y los ciudadanos que querían tumbar el gobierno, que querían establecer la República Española. Y a pesar de que ya todo, de que estaban los muertos, de que había heridos, de que había bombas, salían los medios de comunicación oficiales a decir que todo estaba normal, que todo estaba tranquilo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que entender cuál es el sentido de las noticias y aprender a analizar el discurso que nos están dando allí. Siempre es bueno que nosotros revisemos fuentes. Es muy bueno que ustedes ya en grado 9 comiencen a leer periódicos, comiencen a ver el noticiero, a saber qué es lo que está pasando,
a entender la situación, pero no se queden solamente con una fuente. Si ven la noticia en Caracol, por ejemplo, busquen a ver qué nos está diciendo El Tiempo, qué nos está diciendo El Espectador y qué nos están diciendo otros medios alternativos para poder llegar a una conclusión real de los acontecimientos y que nosotros nos separemos de la narrativa marcada por un sesgo ideológico que tiene cada uno de esos medios noticiosos. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces voy a decir que no. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a pasar a revisar qué es lo que hay en la guía número 4 de español. Descubrí que tenemos muchos problemas en grado noveno para hacer mapas conceptuales, para hacer cuadros comparativos. No diferencian qué es uno, no diferencian qué es el otro, no saben qué es un mapa mental la mayoría. Y bueno, les estoy dando aquí un texto, la tienen plazo de entregármela hasta el 31 de mayo, pero igual ustedes saben que ahora hay una semana adicional de recuperaciones para que entreguen los trabajos. La idea es que ustedes no se dejen colgar. ¿Por qué? Porque hay paro, hay manifestaciones, todos los días hay muertos, pero nosotros tenemos que seguir para que ustedes puedan entender la realidad, para que ustedes puedan tomar decisiones. Entonces, ¿qué hay allí? En el primer punto dice, lea la siguiente información y organícela en un mapa mental. Y entonces ahí lo que les estoy dando son consejos para realizar una búsqueda web. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 consejos para que ustedes hagan una buena búsqueda, una buena investigación. Tenemos que empezar a pensar en cómo investigar y en cómo esas investigaciones van a empezar a moldear nuestro pensamiento y ayudarnos a argumentar mejor. Entonces por ahí también nos dice que no utilicemos Wikipedia, que no utilicemos el Rincón del Vago, que no utilicemos esas páginas que pues no les benefician a ustedes finalmente. Entonces ahí están esos tips, son más para que ustedes pues aprendan también a buscar, a investigar en internet. Y repito la instrucción, dice, lea la siguiente información y organícela en un mapa mental. Un mapa mental, chicos, se escribe en el papel, no es solamente para que lo guarden en la cabeza. Y para que lo hagan bien, pues entonces yo les estoy entregando ahí una imagen que dice 9 trucos para hacer un mapa mental. Ahí está el nombre de la persona que lo realizado por, no sé qué dice ahí, city.com. Y entonces nos está dando los 9 pasos para que ustedes lo puedan hacer. Un mapa mental es completamente diferente a un mapa conceptual. Un mapa mental tiene un concepto en el centro y con las manecillas del reloj va sacando lineecitas que siempre van a tener imágenes, colores o ideas, pero todo relacionado con la palabra que está en el centro. Entonces, digamos, como el mapa mental es sobre consejos para realizar una búsqueda web, entonces aquí donde está este cerebrito podemos escribir ese título y hacer un mamarrachito, un muñequito para que lo entendamos. Yo les estoy pidiendo mucho dibujar y colorear porque eso, les repito, activa su cerebro y les ayuda a aprender muchísimo mejor. Segundo punto, lea el siguiente documento y haga un mapa conceptual de lo que le parezca más importante. Y entonces ahí ya comenzamos a hablar sobre qué es el boom latinoamericano. Entonces dice ahí que es un fenómeno literario que surgió en la década del 70 y del 70. En palabras más, palabras menos, el boom latinoamericano lo que hacía era decirle al mundo europeo que en Latinoamérica también nosotros podemos hacer buena literatura. Y entonces empezaron a difundir muchas novelas y muchos relatos marcados por un realismo mágico, por una crítica social y política constante, donde había autores como Gabriel García Márquez, que ya se los mencioné, estaba por ahí también Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Y entonces todo este movimiento puso en el mapa de la literatura universal a Latinoamérica. ¿Y por qué eso es importante? Porque hasta ese punto, antes del boom, nosotros estábamos, o nosotros no, sino esta parte del mundo estaba muy acostumbrada a leer solamente a los norteamericanos como William Faulkner, o a leer a los europeos como Víctor Hugo,
y tantos otros que hay por allá, Rousseau, etcétera, etcétera. Entonces resulta que antes del boom latinoamericano apareció una persona que fue Jorge Luis Borges, por eso lo estuvimos leyendo. Y Jorge Luis Borges ya comenzaba a marcar un nuevo sentido de la literatura latinoamericana utilizando el laberinto como excusa creativa. Entonces casi todos los cuentos de él están escritos en forma de laberinto y por eso muchos de ellos son difíciles de entender. Entonces aquí vamos a hablar sobre el boom latinoamericano y en este punto les pido un mapa conceptual. Pues ahí está toda la información y al final les explico cómo se hace un mapa conceptual para que lo tengan presente. Profe, pero es que los otros profesores siempre nos piden mapas conceptuales y mapas mentales. Pues no es porque se nos haya acabado la imaginación, nada de eso, sino porque hacer resúmenes, hacer mapa conceptual, hacer mapa mental, hacer cuadro comparativo, es algo que nos lleva a nosotros a algo conocido como la metacognición, es decir, al aprendizaje real de lo que ustedes están leyendo. Entonces repito la instrucción, léenlo del boom latinoamericano, que es muy corto, y con esa información que está ahí van a hacer un mapa conceptual. Ahí está la explicación de cómo se hace un mapa conceptual, que es diferente al mapa mental. Entonces, primer punto, mapa mental. Segundo punto, mapa conceptual. Y tercer punto, les comenté que en el boom latinoamericano también actuó Julio Cortázar, entre tantos otros. Entonces ya les dejo ahí un cuento de Julio Cortázar, que es un argentino, un gran escritor, de mis favoritos. Y entonces ahí habla este cuento, La fe en el tercer mundo. Entonces ahí ustedes lo van a leer 2, 3 veces, es muy corto, fíjense que es solamente este párrafo. Es muy corto si lo comparamos con el anterior, vean que es solamente eso. Entonces lo van a leer 2 veces, se van a asegurar de que lo entienden y van a llenar el cuadro. Como siempre, este cuadro de análisis está diseñado para que ustedes vayan aprendiendo a analizar cuentos, vayan aprendiendo a desarrollar aquello que les he mencionado tantas veces, que es lo de la lectura crítica, a entender cuál es el sentido de un discurso, y en este caso un cuento es un discurso literario. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta los tipos de narrador que trabajamos en la guía anterior, tienen que justificar sus respuestas, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre la guía? No, señor. Listo, Tiffany, gracias. Entonces ya cierro esta clase de español recomendándoles este libro, que es uno de los libros que más me gusta. Este se llama La risa del diablo, y ya está muy viejito si se dan cuenta, de el norteamericano Frank Yerby. Esta edición es viejita porque esta edición es del 60, de 1960 es este libro, y todavía me existe. La risa del diablo es una novela histórica, no tiene nada que ver con el diablo, ni con Dios, ni con Jesús, ni con Satanás, nada de eso. La risa del diablo se llama así porque el personaje es torturado en una cárcel de la Francia antes de la Revolución Francesa. Lo castigan con una cadena y la cadena le pega en la cara, en el rostro, y le genera una cicatriz que hace que su sonrisa sea más tétrica, por alguna manera, de alguna manera decirlo, y además que se reía muy fuerte el personaje, entonces por eso se llama La risa del diablo. Pero en realidad esta novela de Frank Yerby es una novela histórica que nos narra los acontecimientos que llevaron a la Revolución Francesa y lo que pasó después de la Revolución Francesa, que históricamente conocemos como la Era del Terror, en donde pues las personas se asesinaban, se llevaban a la guillotina, etcétera, etcétera. Entonces es un libro muy interesante porque nos va a abrir nosotros los ojos a un momento histórico del que hemos oído hablar muchas veces, pero del que no se conoce mucho. Entonces ese es el papel de las novelas históricas: tomar un hecho histórico, ponerle un poquito de ficción, pero mostrar los acontecimientos de una manera que sea más didáctica y más entendible. El personaje principal es un burgués, clase media, digámoslo así, que apoyaba la revolución francesa, terminó en la cárcel 2 veces, pero
toda la narrativa que está ahí lo que nos está mostrando era cómo funcionaba la sociedad francesa en el momento o en los momentos de la revolución. Entonces es un libro muy interesante. Yo creo que les gustará si lo consiguen. Y habla sobre la era del terror que ya les mencioné, que fue una era muy difícil post-revolucionaria, y tiene ahí unas conclusiones muy interesantes que espero ustedes lleguen a entender. Entonces este es el recomendado de esta clase, chicos. No es más por ahora. Si tienen algo que decir, por favor díganlo, y si no, pues entonces damos por finalizada la clase de hoy. Listo, entonces no hay más comentarios. El próximo miércoles 12 no los voy a atender porque voy a estar acompañando algunas actividades del paro, y el viernes también. Entonces van a ser 2 días que no los voy a atender. Los otros días igual pueden hacerme preguntas. Por eso no los he citado todavía a clase de inglés, porque estoy esperando a ver qué pasa esta semana. De todas maneras también les voy a ir grabando los videos. Acuérdense que les estoy haciendo una serie sobre el plagio, que es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta, porque el plagio es un delito. De 40 estudiantes de noveno solo lo han visto 10. Lo tienen que ver todos. Si ustedes no lo han visto, por favor véanlo. Esta semana, creo que hoy, con esta misma pintica que tengo puesta, pues les voy a colgar el segundo video sobre el plagio, que tendrá que ver sobre tipos de plagio. Entonces no es nada más, chicos, por ahora. Tengan buena tarde, por favor cuídense mucho, lean mucho, vean noticias, y espero verlos pronto. Chao, niños, que les vaya bien.